Supercrack Estrella presenta. Inteligencia militar ruso espía para el Reino Unido busco tecnología secreta extraterrestre en Malta junto a David H. Trump. Karl Rux en Malta son evidencias de una civilización desconocida. El espía ruso Sergei Viktorovich Skripal, en los años 90 pudo estar investigando esto. El fenómeno de los surcos de carro, es una de las anomalías más desafiantes para los investigadores. Tras él podría haber cuestiones extraterrestres o humanidades alternativas a la nuestra. ¿Circularon vehículos con ruedas hace 14.000 años? Hay pocos misterios tan fidedignos como el de los Karl Rux, o Karl Tracks, que salpican el archipiélago de Malta y otros países del mundo. En esencia, se trata de una especie de raíles invertidos y muy marcados sobre el terreno que a quienes acuñaron su definición más extendida les parecieron lo que esta significa. Literalmente surcos de carro, o sea, las trazas dejadas por una carreta, al parecer cargada hasta los topes, cuyas rodadas hubiesen quedado esculpidas sobre el suelo. Las islas de Malta están literalmente surcadas por unas líneas excavadas en el suelo calizo del archipiélago. Los raíles de este país son un misterio prehistórico único. En Malta y Gozo quedan aún centenares, pero hace tiempo deberían de ser miles. Recordemos que la piedra caliza es muy moldeable, y que el paso del tiempo y las inclemencias climatológicas en la isla, no favorecen la conservación a largo plazo, por lo que hoy en día solo quedan unas cientos de ellas. Viéndolos a primera vista, estos surcos que normalmente discurren paralelos, parecen el hueco que han dejado unas vías de ferrocarril que se han llevado a otra parte. Esta sería la visión más lógica de nuestro sentido común. Hay Karl Rux de todo tipo. Unos discurren paralelos, otros discurren paralelos hasta que convergen en un solo punto, otros se cruzan entre ellos. Hay carriles que realizan curvas de hasta 90 grados, hay de los que terminan directamente en acantilados. Y hay de los que se hunden en el Mediterráneo. No parece que el gobierno de Malta tenga una especial querencia a estos surcos, ya que nunca ha hecho una especial labor de protección a las mismas. Tampoco el pueblo maltés es especialmente sensible a las mismas. Están ahí, sí, siempre han estado. Sergei Viktorovich Skripal es un exoficial de inteligencia militar ruso que actuó como un agente doble para el MI6 del Reino Unido. En diciembre de 2004, fue arrestado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, y posteriormente juzgado, condenado por alta traición y encarcelado. Se estableció en el Reino Unido en 2010 tras el intercambio de espías del programa ilegales. El 4 de marzo de 2018, Skripal y su hija Yulia, que lo visitaba desde Moscú, fueron envenenados con un gas nervioso. Permanecieron en estado crítico en el hospital de distrito de Salisbury. El envenenamiento fue investigado como un intento de asesinato. Recibió el alta en el hospital el 18 de mayo de 2018. Sergei Skripal y su hija Yulia habrían recibido apoyo del gobierno británico para rehacer su vida 2 años después del intento de envenenamiento con una sustancia neuroparalizante. Los Skripal, rusos refugiados en Reino Unido, ya no son los Skripal, y tampoco viven en el Reino Unido. Tienen identidades nuevas, y también un esconderijo distinto. Muy lejos. En Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el lugar donde toda la élite de ricos se está comprando una casa. Ellos esperan que ocurra algo malo en el mundo, y Nueva Zelanda está muy cerca de la Antártida, donde tienen ciudades preparadas para cuando llegue el momento. Es más que seguro que el pedófilo Jeffrey Epstein ya esté allí viviendo en la Antártida. Sergei Skripal nació el 23 de junio de 1951, en 1972, Skripal terminó su formación en la Escuela de Ingeniería Militar de Kaliningrado con el título de zapador paracaidista. Posteriormente estudió en la Academia de Ingeniería Militar de Moscú, y luego sirvió en las tropas aerotransportadas soviéticas. Skripal fue transferido al Departamento Central de Inteligencia, GRU, desde las tropas aerotransportadas. A principios de la década de 1990, fue destinado como oficial del GRU en la Embajada rusa en Malta. Muy atentos, aquí en Malta pudo estar buscando una tecnología secreta de los ángeles caídos. Después fue a España. En su opinión, los surcos de Anatolia serían la evidencia de que una cultura desconocida y no necesariamente humana habitó nuestro planeta durante el Mioceno, una era arcaica millones de años anterior al surgimiento de los primeros homínidos. La posibilidad de que una especie humana desconocida o, ¿por qué no?, alienígena, esté tras el fenómeno de los surcos de carro es una de las hipótesis que se barajan para explicar este misterio, pero existen otras teorías al respecto. Skripal fue transferido al Departamento Central de Inteligencia
inteligencia, GRU, desde las tropas aerotransportadas. A principios de la década de 1990, fue destinado como oficial del GRU en la embajada rusa en Malta. En 1994, obtuvo un puesto en la oficina del agregado militar ruso en Madrid, según el FSB y otras fuentes. En 1995, en España, fue reclutado para la inteligencia británica por el agente de inteligencia británico Pablo Miller, que entonces usaba la identidad de Antonio Álvarez de Hidalgo. Según fuentes de inteligencia citadas por The Times en marzo de 2018, Skripal fue percibido por primera vez como un agente de valor por la inteligencia española, CNI, pero fue abordado por el reclutador británico hacia julio de 1995 y se le dio el nombre en clave de Fortuit. Según el FSB, Pablo Miller también estaba involucrado en esfuerzos para reclutar a otros rusos y estaba en contacto con Alexander Litvinenko. Bien, como podemos escuchar, este espía ruso estuvo en Malta. Aquí en Malta se encontraba. Atentos a esto David H. Trump. Desconocemos si este es un familiar de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pero parece que él también investigaba este pasado extraterrestre del país Malta. David Hilary Trump fue un arqueólogo británico conocido por su trabajo en el área de la prehistoria maltesa. En 1954, Trump ayudó a John Davies Evans a excavar en Gantija. Participó en la excavación de muchos sitios importantes en la prehistoria maltesa, incluidos los templos de Escorba y el Círculo de Piedra de Xagra. De 1958 a 1963, fue curador en el Museo Nacional de Arqueología, Malta. Se retiró en 1997. Malta le otorgó la Orden Nacional al Mérito en 2004. David H. Trump, un arqueólogo que se ocupó y mucho de estudiar este peculiar fenómeno. A Trump, que dedicó 60 años de su vida, 1954-2014, a investigar la prehistoria de Malta, no le arregló enfrentarse al árido enigma de los surcos de Carro, quizá para poner la guinda en el pastel después de su exhaustivo estudio de los templos megalíticos que salpican las islas de Malta y Gozo, las más grandes de las que integran este archipiélago situado en el centro del Mediterráneo. Sin embargo, el enigma de los surcos de Malta se plantea como interesantísimo. Vamos a hacer un poco de historia para ponernos en antecedentes. Los primeros probables pobladores de Malta vienen de Sicilia. Son los sicanos, un pueblo agricultor de la Edad de Piedra. Esto sucede aproximadamente sobre el 5000 a.C. De ahí hasta el año 1000 a.C., que es cuando llegan los fenicios. Suponemos que es el único pueblo que habita estas tierras, pero ¿y antes de esto? Debemos suponer que la isla era ignota hasta ese momento. Muy dudoso por varios motivos. La última glaciación fue denominada glaciación Urn, comprendió un período de unos 100.000 años entre el 110.000 a.C. y el 10.000 a.C. Después de esto vino el Holoceno, período en el que estamos actualmente. En esta última glaciación muchísimas partes de la Tierra se unieron de forma natural, ya que el nivel de las aguas bajaron de forma considerable. Fue el momento en el que el Homo sapiens salió de África y se extendió por Asia y por América. Especialmente importante en esa época fue el puente que unió Asia y América, por lo que hoy es el estrecho de Bering. En ese momento era el puente de Bering, que unía durante 75 kilómetros de largo estos dos continentes, lo que hizo el paso de diferentes pueblos de un lado a otro. Varias islas se unieron a otras zonas. Japón se unió a Corea, Australia con Nueva Guinea o Filipinas con Indonesia, y entre todas ellas, el archipiélago de Malta se unió con Sicilia, Italia, y por supuesto con la zona africana más cercana, que sería Libia. Como hemos comentado con anterioridad, algunos de los card routes que rodean el archipiélago se pierden en las profundidades del mar, imposible para la época de los sicanos, pero totalmente viable si estas líneas se hubieran producido en la época de la última glaciación. De esta forma, todas las teorías del posible origen de los surcos deberían de replantearse desde el principio, incluso pensando también en todos los templos megalíticos de Malta y su incierto origen en época de los ángeles caídos. Una teoría muy extendida es la que nos sugiere que estos card routes son caminos que facilitaban el transporte de grandes megalitos hacia los templos. Se han encontrado en las excavaciones arqueológicas las piedras en forma de esfera que se usaron para transportar estos bloques tan pesados hasta los emplazamientos megalíticos. Hasta ahí, esta teoría podría ser una de las que más sentido tiene, pero otra vez nos encontramos con los problemas. ¿Por qué no llegan a los emplazamientos arqueológicos? ¿Por qué terminan en acantilados? ¿Por qué aparecen en zonas donde no existe ningún tipo de cantera ni siquiera piedra para trabajar? Hay teorías mucho más eclécticas. Unos afirman que son mapas para extraterrestres. ¿Por qué solo en Malta entonces?
Otros aseguran que son mapas estelares. Todavía no se ha demostrado que alguna de sus líneas siga alguna constelación o planeta. Algunos dicen que son marcas de caminos a seguir. ¿Y por qué giran tan bruscamente en algún punto? ¿Y por qué unas veces van en paralelo y otras no? Al parecer nadie se pone de acuerdo sobre el fin de estos card routes. Lo que sí que nos queda claro es aún nadie tiene claro el porqué de estas líneas. El espía ruso Sergei Skripal se encontraba en Malta en pleno apogeo sobre esta investigación de carreteras en Malta en una época donde ni siquiera había seres humanos en la Tierra. Los rusos pudieron descubrir quizás algo muy importante aquí en Malta, y esta información fue comprada por los Estados Unidos. De patriota a doble agente. La vida secreta de Sergei Skripal, el exespía cuyo intento de envenenamiento hizo que Estados Unidos sancionara a Rusia por primera vez. El Kremlin, sin embargo, niega estar detrás del aparente intento de envenenamiento de Sergei Skripal con Novichok, un agente nervioso desarrollado en Rusia. El supuesto ataque tuvo lugar en la ciudad inglesa de Salisbury, hace 2 años, y también afectó a la hija de Skripal, Julia. Ambos ya se han recuperado. La información que tiene este espía tan importante de lo que descubrió en Malta, explica por qué está tan protegido y escondido en Nueva Zelanda, esperando dar el salto a la Antártida. Malta esconde sin duda un gran secreto que hace que las élites mande a sus espías en el templo megalítico de Al Saflienti. En Malta, se descubrieron unas sepulturas con restos humanos en los que se hallaron una serie de cráneos de tamaño totalmente extraordinario. Estos cráneos parecen pertenecer a un linaje humano desconocido, y si los datos iniciales son correctos, algunos investigadores apuntan la posibilidad de que podrían ser el eslabón entre las antiguas culturas de Mesopotamia y Egipto y una hermética raza de sacerdotes identificado con el símbolo de la serpiente. Desde hace miles de años, en distintas culturas de todo el mundo se ha recurrido a mantras y cánticos para establecer conexión con planos superiores. La pregunta es, ¿por qué seres humanos que no tienen contacto alguno entre sí recurren todos a semejante práctica? ¿Es posible que existan ciertas frecuencias que nos conectan con fuerzas superiores, quizá, extraterrestres? Se ha descubierto que decenas de monumentos megalíticos que se extienden a lo largo y ancho del planeta, como el de Newgrange, en Irlanda, los laberintos subterráneos excavados en Malta o el gran complejo del templo de Angkor Wat, en Camboya, fueron todos concebidos para emitir exactamente la misma frecuencia. Los planetas de nuestro sistema solar producen cada uno un sonido particular, y en ciertos lugares del planeta, como Taos, en Nuevo México, se escucha un murmullo procedente de una fuente desconocida. Es posible que hallemos la prueba más evidente de intervención alienígena en la Tierra, no a través de la vista sino del oído. ¿Y si los surcos en la Tierra de Malta fueran una frecuencia que nos conecta con otras dimensiones? Si esos carriles en la Tierra fueran la partitura de una frecuencia que permite viajar a otras dimensiones, descubrió el espía ruso esas frecuencias. ¿Serán los rusos y los Estados Unidos conocedores de esas frecuencias? Están esperando el momento oportuno para abrir una puerta a otra dimensión y escapar de la Tierra. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.